Cordial saludo, estimado docente. Soy maestra antes en educación. Mi grupo está conformado por la compañera Rosa María Matute Marimón y quien le habla Josefina Bonilla Pino. En este momento vamos a presentar la actividad número 2 de la asignatura Pedagogía Crítica y Decoloniales. El tema a trabajar es la relación entre pedagogía crítica, justicia social en la educación, explorando cómo la enseñanza puede convertirse en un mecanismo para reducir desigualdades estructurales. A lo largo del episodio analizaremos cómo la pedagogía crítica permite que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen una conciencia crítica sobre su entorno. Discutiremos cómo este enfoque puede aplicarse en el aula para promover la educación equitativa, inclusiva y verdaderamente transformadora. Miramos la pedagogía crítica y justicia social en la educación. Bienvenido a este nuevo episodio, donde exploraremos el papel de la pedagogía crítica en la justicia social dentro de la educación. En muchos sistemas educativos, las desigualdades estructurales siguen siendo una realidad que afectan especialmente a estudiantes de bajos recursos, comunidades marginadas y grupos históricamente excluidos. Acompáñenos mientras analizamos cómo la pedagogía crítica puede ser una herramienta fundamental para transformar la educación en un verdadero motor de equipo y justicia social. La educación es por naturaleza un acto político. No se trata solo de transmitir conocimiento, sino de definir quién tiene acceso a ellos, en qué condiciones y con qué propósito. Siguiendo con la temática, el autor Freire en 1970 sostiene que la educación nunca es neutral, siempre responde a un modelo de sociedad que busca perpetuar o transformar las relaciones de poder. En este sentido, la pedagogía crítica se convierte en una herramienta esencial para la justicia social, ya que permite a los estudiantes analizar su realidad, cuestionarla y eventualmente transformarla. Siguiendo con esta temática, el autor Hirous en el año 2013 argumenta que la educación no solo debe limitarse a preparar trabajadores para el mercado, sino a formar ciudadanos críticos capaces de desafiar estructuras de desigualdad. Sin embargo, la educación sigue siendo un espacio donde se reproducen desigualdades. Siguiendo con esta temática, el autor Apple en el año 2012 explica que el currículo, los métodos de enseñanza y la evaluación de aprendizaje suelen favorecer a ciertos grupos sobre otros, dejando a los sectores más vulnerables en las desventajas. Esto plantea la necesidad urgente de adoptar enfoques pedagógicos que fomenten la equidad a lo largo de este episodio. Miramos la desigualdad estructural en la educación y su impacto social. A pesar de los avances en la educación a nivel global, las desigualdades siguen siendo evidentes en muchos aspectos. Siguiendo con esta temática, el autor Rein en el 2018 destaca que los sistemas educativos a menudo
refuerzan las jerarquías de clase, manteniendo barreras económicas y sociales que dificultan el acceso. Siguiendo con esta temática, el autor Apple manifiesta que la discriminación dentro del aula es otra barrera significativa, donde continuando con esta temática, el autor en 1994 enfatiza que los métodos de enseñanza pueden perpetuar estereotipos de género, raza o clase, afectando la autoestima y el rendimiento de los estudiantes que no encajan en la norma dominante. Además, la evaluación del aprendizaje suele favorecer a quienes tienen ascenso a entornos familiares con mayor capital cultural. Continuando con esta temática, el autor Mackler en el 2006 argumenta que los exámenes estandarizados y los métodos tradicionales de mediación, siguiendo con esta temática, el autor Girón en el año 2013 manifiesta que estas desigualdades estructurales tienden a ignorar la diversidad de experiencia y conocimiento de los estudiantes de entornos menos privilegiados. Otros aspectos importantes en la educación como un privilegio y no como un derecho. En muchas partes del mundo, los costos asociados con la educación siguen siendo un obstáculo para las familias de bajos ingresos. La privatización del sector y la falta de inversión en la educación pública profundiza esta desigualdad. Evidencian las necesidades de un modelo educativo que promueve la pedagogía crítica. No solo reconoce estas brechas, sino que también ofrece estrategias para superarlas. Estrategias de pedagogía crítica para combatir la desigualdad en la educación. La pedagogía crítica ofrece herramientas para reducir las brechas educativas y garantizar un acceso equitativo al conocimiento. Siguiendo con esta temática, el autor Freire en 1970 que el primer paso para transformar la educación es reconocer que el aprendizaje debe partir de la realidad concreta de los estudiantes en lugar de imponer un currículo desconectado de sus experiencias. Un enfoque clave es el aprendizaje basado en problemas sociales, donde los estudiantes analizan situaciones reales de desigualdad en su comunidad y trabajan en proyectos para proponer soluciones. Continuando con esta temática, el autor Ray en el 2018 enfatiza que estas metodologías permiten que los alumnos comprendan que su educación no es un proceso aislado, sino que tiene un impacto en su contexto inmediato. Siguiendo con esta temática, el autor Ous en 1994 propone que los docentes deben abandonar la figura de autoridad vertical y convertirse en facilitadores del aprendizaje, promoviendo el diálogo, participación activa y respeto por la diversidad y conocimiento y experiencia
sistema educativo basado en la memorización de la obediencia pasiva produce individuos que aceptan la justicia como inevitables. En cambio, cuando los estudiantes aprenden a analizar y debatir temas sociales, desarrollan una conciencia crítica que los impulsa a exigir cambios. Concluyendo, la educación no solo debe transmitir conocimientos, sino también formar ciudadanos críticos capaces de analizar y transformar su entorno. Como hemos explorado en este podcast, la pedagogía crítica es una herramienta esencial para garantizar que la enseñanza no sea un mecanismo de reproducción de desigualdades, sino un medio de la justicia social. Continuando con esta temática, el autor Freire en 1970 afirma que la educación debe ser un acto de liberación y en este contexto la pedagogía crítica se convierte en una vía para empoderar a los estudiantes y hacerlos conscientes de su papel en la sociedad. Muchas gracias y muchas bendiciones.